Muy buenas tardes, colegas. En el marco del programa de Magíster en Matemáticas de nuestro departamento, hemos invitado al profesor Bailey, ¿verdad? Él nos va a dar una charla que está en este marco, ¿no es cierto? Y su charla es cuadrados locales y sumas de cuadrados en cuerpos de funciones. ¿Sí? Profesor Bailey, muchas gracias por venir y darnos esta charla. ¿Sí? Muchas gracias por la invitación. Espero que le pueda contar algo interesante hoy, ojalá. Yo pensaba dar como un poco un pequeño panorámico sobre varios resultados en que estoy trabajando, y quería empezar un poco con una motivación histórica, lentamente para llegar ahí. Tal vez te voy a decir, como se puede ver, tal vez el tipo de problemas tiene que ver con álgebra real y formas cuadráticas, pero lo que me particularmente gusta ahí que los problemas se pueden formular muy fácilmente, pero para resolverlos uno tiene que trabajar a veces con teoría fuera de lo esperado, tal vez ya con geometría aritmética, así que eso me gusta mucho en ese tipo de problemas que voy a presentar. Pero empezamos con un poco de historia, algo que Lagrange, sí, realmente todos conocen el famoso resultado: cada número positivo, cada entero positivo es suma de 4 cuadrados. ¿Ya? Muy famoso resultado, y con eso empezamos de motivación. Una implicación inmediata es que cada número racional positivo también es suma de 4 cuadrados. Y bueno, en ese contexto había más trabajo, suma de cuadrados en anillos y cuerpos de números. Por ejemplo, Legendre famosamente mostró un criterio para 3 cuadrados. O Fermat, de hecho, ya antes de ese teorema, mostró un criterio para cuando un número es suma de 2 cuadrados. Tal vez en este contexto uno también podría mencionar, aunque es mucho más tarde, el problema de Baring, que pregunta si igualmente hay una cota k o n superior para representar cualquier número positivo como suma de k cuadrados, ¿ya? Para algún k elegible, ¿ya? Y eso, la solución cualitativa primero de Hilbert, y bueno, después de Siegel como más cuantitativamente, que existe una cota y cuál es la mejor cota. Ahí en ese contexto es la mejor cota, ¿no? Siegel demostró que si tengo un cuerpo de números, una extensión finita de Q, entonces también es cierto si el número es totalmente, ahora tengo que escribir totalmente positivo, ¿ya? Totalmente positivo, entonces es suma de 4 cuadrados. Pero lo interesante acá es que no es necesariamente cierto para el anillo de enteros, ¿ya? Un elemento, no. O sea, ahora no sé si me recuerdo correctamente si incluso hay cuerpos de números donde su anillo de enteros
donde no existe ninguna cuota. O sea, no hay ninguna cuota finita. Finita, no hay, Ya. ya no hay pero por cierto, existe para cualquier número un cuerpo de números donde la cuota es mayor que ese número. O sea, creo que incluso... mejor no digo demasiado. Ahora, eso es como la situación clásica en teoría de números. Después uno podría considerar la situación situación geométrica. Empezamos con el caso más básico y eso fue mostrado por cualquier alumno de pregrado. Si uno le da como ejercicio, ¿ya? Cada elemento en el anillo de polinomios en una variable que es no negativo en R es suma de dos cuadrados. O sea, que si cualquier alumno de pregrado lo puede hacer, entonces lo debería ser capaz de hacer ahora. Cualquier alumno de magíster podría hacerlo, debería ser, sí. O sea, seguramente un alumno de magíster debería hacerlo. Tengo algunos alumnos y todos los alumnos de magíster. ¿Ya? Claro, con un poco de tiempo, pensarlo bien, etc. Pero en el fondo sabemos que f factoriza en lineales y cuadráticos, ¿cierto? Y para que sea positivo es necesario que los lineales aparecen en multiplicidad par, entonces solamente sobreviven los cuadráticos y bueno, un x cuadrado más ax más b lo podemos completar al cuadrado, ¿no? Entonces, y listo. Yeah. X más a medio al cuadrado más b menos a cuadrado 4 y eso lo escribo como cuadrado y claro, eso tiene sentido porque en ese caso el discriminante no es listo, ¿ya? Lo interesante es que cuando salimos de la línea recta mucho más difícil mostrar lo mismo y de hecho no es cierto para el anillo. Entonces perdón, ya el Minkowski propuso no es cierto, o sea, tal vez más fuerte, no es cierto que cada polinomio, bueno, déjame escribirlo en dos variables nomás, pero también sería verdad para más variables, no negativo en R2 es suma de cuadrados en R2 en Rx1 x2. Él hizo su defensa y Hilbert era en la comisión o era el que atacó, digamos. En esos tiempos era más de verdad una lucha. Minkowski tuvo que proponer una hipótesis, defenderla y Hilbert lo atacó. Y bueno, Minkowski logró convencer a Hilbert que debería ser verdad, pero no tenían una demostración formal. Entonces Hilbert lo mostró. Confirmado por Hilbert en 1893. Pero a la vez también en el mismo año
mostró que sí es, ahora el sí se escribe ahora con así, ¿no? Sí, pero sí es suma de hecho de 4 cuadrados en el cuerpo de fracciones. ¿Ya? O sea, si permite fracciones, Sí, ahí sales del anillo, ya es un cuerpo. Exacto. En un cuerpo sí. En un cuerpo sí. Lo mostró, súper complicado ese paper, y como hablamos del magíster recién, en ese momento tengo un alumno de magíster estudiando ese paper y tratando de reescribirlo en lenguaje un poco más moderno, porque en su tiempo y un poco más con más detalles, porque se estaba saltando muchas cosas difíciles de el paper, pero de toda manera, interesantemente, él ni siquiera se dio cuenta que de ese de 4, creo que era después, ¿quién era? No anoté, se me olvidó, era... se me olvidó, no, ok, entonces no importa. Bueno, alguien, no era, Lefschetz, creo, se dio cuenta que en realidad su demostración demuestra que además es suma de 4 cuadrados. No solamente suma de cuadrados, suma de 4 cuadrados. ¿Ya? Y de hecho, eso es óptimo, como demostró mucho más tarde en los 70s, Casserts, Ellison y Pfister. Perdón, ahora me pierdo un poco en esa cosa, pero me gusta hablar de esa cosa. Entonces, lo interesante es que la demostración que eso no es suma de cuadrados en el caso de Hilbert fue como bien abstracta. Él consideró el espacio de todos los polinomios positivos con argumentos, espacio de Woodley, bla, 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 algo así. Demostró que en el fondo deberían existir más polinomios positivos de los que se pueden escribir como suma de cuadrados de polinomios. Y mucho más tarde, alguien encontró el primer ejemplo concreto de un polinomio en 2 variables que es positivo, pero que no es donde se puede realmente, concretamente demostrar que no es suma de cuadrados. ¿Ya? Y ellos utilizaron este concreto ejemplo y pensaban que eso tal vez también podría ser un buen candidato para algo que cuando se escribe como suma de cuadrados como fracciones, entonces realmente se necesitan 4 y 3 no es suficiente. Y otra vez, eso era en 2016, un alumno de magíster que trabajó en reescribir ese tesis, más detallado, etcétera, igual súper interesante, convierte un problema en un problema de estudiar puntos racionales de una curva elíptica sobre Rx en una variable, ¿no es cierto? Y después con los métodos que permiten curvas elípticas pueden demostrar que bueno, el rango no es el adecuado para que pueda ser suma de 3 cuadrados, algo de ese estilo. Algo sofisticado. Muy, bien sofisticado, sí. Pero muy entretenido, o sea. Obviamente de eso nació el problema 17 de Hilbert. O sea, generalizándolo de 2 a n variables, si fuera verdad, y eso fue, creo, en los 30s del siglo pasado, era mostrado por Artin. Y bueno, hay 2 puntos esenciales acá en su demostración. O sea, primero, él básicamente empieza
la álgebra real abstracta y básicamente para demostrar, o sea, dar la afirmación positiva al problema 17 de Hilbert, que pregunta, dado una función racional en n variables no negativa, ¿es suma de cuadrados en el cuerpo? Sí. La respuesta afirmativa de Artin utiliza primero la caracterización, que en el caso de cuerpos de números ya se sabía, pero más general, dice que un cuerpo, un elemento, o sea, un elemento es totalmente positivo. Tal vez debería escribir f como un cuerpo de funciones, o sea, como Rx1 hasta xn, pero en cualquier cuerpo es totalmente positivo si solamente si x es suma de cuadrados en f. Eso es el teorema Artin-Schreier. Perdón por si entro demasiado en detalles. Y el segundo, pero eso sí lo vamos a utilizar también, el teorema de Artin-Schreier, ¿ya? Y el segundo, x en f, ahora realmente pensar en f como, eso es para cualquier cuerpo, y hay realmente un cuerpo de funciones, x es totalmente positivo, o sea, algebraicamente visto, es totalmente positivo, obviamente quiero decir positivo con respecto a cualquier orden, ¿ya? A cualquier orden de f, orden lineal que se cumple bien con adición y multiplicación. Y totalmente positivo en ese sentido es equivalente a ser geométricamente no negativo. O sea que la función en los puntos reales de la variedad nunca sea negativa, en ningún punto, ¿ya? Ningún punto suave, pero ya, bueno, si la variedad es suave, eso, ¿ya? Estos son los dos ingredientes. Y Witt, estamos acercándonos a mi época. A mi época y a mi tema, ¿ya? Okay, pues, tiene toda una dirección, ¿ya? Aunque me doy cuenta que tal vez estoy contando un poco mucho, pero Witt demostró que en realidad, ok, eso dije para la recta fina súper fácil, pero súper difícil para cualquier curva. Entonces Witt demuestra que si tengo una curva algebraica y tengo un f en el cuerpo de funciones, que es no negativa en los puntos reales de la curva, entonces f es, bueno, suma de cuadrados ya sabemos, pero es suma de dos cuadrados. Ya, uno podría decir el problema 17 de Hilbert tal vez implícitamente o explícitamente tenía una componente calitativa y una cuantitativa. La calitativa resuelto por Artin, en el caso de curvas resuelto por Witt, la cantitativa, ¿ya? Y después, pero eso no voy a continuar a escribir, para el caso de dimensión general había otra demostración de Krista, pero yo me quiero quedar con el caso de curvas. Pero esta curva de cualquier género, afín o proyectiva. Bueno, el cuerpo de... Sí. Doesn't matter. Doesn't matter. No importa. Exacto. Claro, o sea, ok, si quiero que el inverso también es cierto, que si es suma de cuadrados entonces no negativa, necesito que los puntos son suaves, creo. ¿Ya?
pero para esa implicación basta que sea no negativo en un conjunto denso. O sea, eso puede permitir singularidad y cosas así. claro, sí. Pero sí, una suma de cuadrados podría tener, a ver, ¿cómo decirlo? Suena raro. Una función que suma de cuadrados de funciones racionales sí podría ser definida, aún no en esa forma, pero sí podría ser definida en un punto singular, y podría tomar un valor negativo. Aunque obviamente, o sea, en la representación de suma de cuadrados va a ser el caso donde va a ser el denominador cero en algún lado, en denominador cero, entonces parece como si no fuera definida, pero en realidad sí lo es, pero con un valor negativo. Podría pasar, pero con puntos suaves no. Y ahí obviamente, también él utilizó mucho geometría, bueno, realmente de superficies de Riemann, ahí en esos tiempos se trabajó con superficies de Riemann más que con curvas algebraicas. Y bueno, igualmente había el problema: ¿qué pasa si estamos trabajando con curvas sobre, por ejemplo, cuerpos de números? Y había una conjetura por mucho tiempo abierta, que en ese caso siempre debe ser posible con 4 cuadrados, pero muy recién, pero no por mí, fue resuelto, ¿ya? Reciente, que es todavía un preprint. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque en ese momento igual otro alumno de Magista está trabajando conmigo de entender ese nuevo artículo que acaba de aparecer. Exactamente, sí. Así que, y a ver, obviamente siempre sí uno puede hacer algo un poco adicional, pero depende de la suerte. Entonces, para continuar en la trayectoria en que estoy yo, ahora dijimos nos quedamos con curvas, y en los 70s, alguien del nombre Becker me recuerdo de la década, no de los años, realmente. Él empezó a preguntarse, si reemplazamos los números reales por otros cuerpos, tal vez con propiedades que son cerca de los números reales, ¿cuánto de eso podemos rescatar? Y él logró caracterizar aquellos cuerpos tal que, por lo menos en la recta afín, y ahora si escribo no negativo en K no sería correcto, ahora voy a decir totalmente positivo, porque podría tener varios órdenes acá y qué significa no negativo en K, entonces, pero totalmente positivo, suma de cuadrados según Martinscheid, en el cuerpo por lo menos, es suma tal que cada f totalmente positivo es suma de 2 cuadrados. Y esos son exactamente los cuerpos K que se llaman hereditariamente pitagóricos. ¿Ya? O sea, la definición de hereditariamente pitagórico, bueno, pitagórico es fácil, a cuadrado más b cuadrado existe un c cuadrado.
O sea, es igual a un c cuadrado. No negativo. Sí, porque son cuadrados. Ya, sí. Gracias. Sí, hay que exigir que es formalmente real lo que es que existe uno, por lo menos un orden, o que menos uno no sea suma de cuadrados, ¿ya? Como todo equivalente. ¿Por qué? Porque si menos uno suma de cuadrado todo es trivial. No, igual hay la definición de pitagórico en ese caso, pero en ese caso se dice mejor cuadrático en tercera, porque todo es suma de cuadrados en ese caso. Todo suma de cuadrados. Tal vez debería ser, en esta charla nunca va a aparecer de característica 2. Sí, otro problema. Pero fuera de característica 2, si menos una suma de cuadrados, todo es suma de cuadrados. Entonces, pitagórico es lo mismo que cuadráticamente cerrado. Y cada elemento es un cuadrado, no hay extensiones cuadráticas. Y, bueno, típicos ejemplos son, bueno, los números reales, obviamente, pero también series, cuerpos de series, o incluso la situación iterada, cuerpos de series iteradas, ¿ya? Son típicos ejemplos de cuerpos de series literalmente pitagóricos, y para cada uno de ellos vale eso. Quiero agregar algo, entonces, cuando, bueno, 2000 más. Por un lado, Tikhonov y Jankowski, pero también un resultado mío dice que la misma característica, la misma clase de cuerpos hereditariamente pitagóricos, es la exacta tal que para una curva C sobre K de género 0, proyectiva de género 0, sin puntos reales. ¿Qué significa un punto real? Bueno, cada punto tiene un cuerpo residual, básicamente, o sea, si uno quiere pensar como la curva dentro de un P2 o P algo, claro, el punto es simplemente son los componentes, a juntarlo al cuerpo, eso me da una extensión de cuerpo de K, y se dice que es un punto real si esa extensión es un cuerpo real, es decir, que permite todavía un orden, y si no, es un punto no real. Pero igualmente podría decir que es equivalente a decir que el cuerpo de funciones permite un orden, o no permite un orden en ese caso, ¿ya? Entonces, un típico ejemplo sería la línea proyectiva, que obviamente incluso tiene puntos racionales, ¿ya? Entonces, si K es real, ¿ya? Entonces, perdón, con puntos reales, con puntos reales, tenemos que, si tengo una función totalmente positiva, entonces f es suma de dos cuadrados. Otra vez, ahí es importante que es el cuerpo, igual que acá, mientras acá, de hecho es equivalente decirlo para el anillo o para el cuerpo, en el caso de la
recta afín. Una variable. Es una variable, es importante saber, sí. Ya. O sea, la razón por qué lo digo es no tanto porque aparezca yo acá, sino después lo vamos a utilizar también, o indicar cómo se utiliza. Y ahora voy al trabajo, a los trabajos donde yo participo, digamos. Bueno, uno podría ahí hacerse muchas preguntas ya, entonces, con un cuerpo hereditariamente pitagórico tenemos esa afirmación también para curvas de género 0. Pero por ejemplo, por mucho tiempo no era claro si tal vez no vale para más curvas, o todas curvas. Hasta que se encontró un contraejemplo, obviamente. Pero, entonces la pregunta, después de ese contraejemplo, en este contraejemplo que encontró, creo que este mismo Tikhonov y Januszewski, era una curva elíptica, pero quedó abierta y en ese caso una función totalmente positiva, por lo menos siempre era todavía suma de... No, o sea, ellos mostraron que no basta que sean suma de 2 cuadrados, y yo con otros mostramos que eso con 3 cuadrados es suficiente. Pero todavía quedaba la pregunta, si tengo K, un cuerpo hereditariamente pitagórico. Nunca dije que es hereditariamente, perdón. Pitagórico es pitagórico, claro. Hereditariamente pitagórico dice que es real o formalmente real pitagórico, o sea, admite un orden pitagórico, y además cualquier extensión finita que también es real, o que también admite un orden, también, si ese también es pitagórico, en ese caso se llama hereditariamente pitagórico. Entonces, si tenemos un tal cuerpo hereditariamente pitagórico, piensa en uno de esos. Entonces, es verdad que y tenemos una curva, podemos decir que esa cosa es, bueno, se sabe que es finita, pero existe algún n independiente de la curva, ¿ya? Y eso logramos mostrar ya un poco hace rato, pero todavía está en el proceso de referato, así que mucho tiempo, ok, ya. Yo con Manzano, de cierta manera, Manzano era un poco una continuación de la tesis de Manzano, que ahora es en Valparaíso. Era mi alumno co-guiado con él, y ahí en una discusión grande, Saninelli, en Amberes, en la pizarra, etc. Pasó que entonces siempre es menor o igual que 5 para cada curva, sobre K. Y un corolario una implicación de eso, si hay una cuota uniforme para todas las curvas, uno también puede derivar como gratuita, digamos.
utilizo un símbolo y no lo he definido, perdón. Es el P de KDC. El número pitagórico. El número de Pitágoras, sí, lo voy a definir al tiro, perdón. Que eso, de hecho, en ese caso es menor o igual que 8. ¿Ya? Como casi, es más o menos perfecto de esa. La próxima 2 potencias, básicamente. Exactamente más claro. El número pitagórico de un cuerpo, es que no quiero siempre escribir eso, entonces se define el número pitagórico como el ínfimo o el menor número natural, tal que cada elemento totalmente positivo es suma de ese número de cuadrados. ¿Ya? Entonces ahí sería como el número, entonces ahí sería como podríamos reformular, por ejemplo, ese resultado, que en ese caso el número de Pitágoras de KDC es, bueno, menor o igual que 2, pero en realidad igual a 2. Igual a 2. Y eso es porque me genera 0. Sí, eso sí, importa. Claro, eso importa, como vamos a ver. ¿Ya? Y de hecho, o sea, una pregunta abierta es que solamente las técnicas por el momento no lo permiten. Creemos que podría ser menor o igual que 3, lo que resultaría que ahí tendríamos 4. Lo mismo que en el caso de números reales. ¿Por qué pensamos que es 3? Porque en los ejemplos donde podemos trabajar es 3. ¿Ya? Entonces, ahí tengo, bueno, tal vez primero Becha Grimm, que era un poco corolario de mi tesis de doctorado en algún momento. Si el cuerpo es este ejemplo, uno de esos ejemplos, entonces tenemos la cuota 3. ¿Ya? Entonces hemos estudiado primero ejemplos concretos, después nos fuimos al caso más general. La diferencia, en efecto, la diferencia es que ahí tengo un cuerpo que se puede describir a través de evaluaciones discretas iteradas con un cuerpo residual muy amable. Pero hay un viejo resultado que dice que cualquier cuerpo hereditariamente pitagórico tiene bonitas evaluaciones con un cuerpo residual más o menos amigable, casi como cada único orden, bueno, euclidiano se dice, o medio euclidiano. Y solo que ahí las evaluaciones que aparecen tal vez no son discretas. Y para mostrar ese resultado hemos utilizado un resultado de geometría aritmética, que es, o sea, realmente de aritmética de cuerpos, un principio local global para formas cuadráticas, pero con respecto a evaluaciones discretas, cuando el cuerpo de base tiene una evaluación discreta como acá, pues completo. Mientras, para poder mostrar eso, tuvimos que esperar hasta que gente estudiaron o encontraron el equivalente tipo de principio local global, solo el cuerpo de base ahora es completo con respecto a un valor absoluto arbitrario, no necesariamente viene de discreto. ¿Ya? Eso, por eso tuvimos eso antes de eso. Pero se pierde ahí algo y es por eso no llegamos directamente a 3. Dicho eso, los métodos que utilizamos ahí son algo más sofisticados, porque, bueno, no voy a entrar en eso, o sea, de verdad, porque no es tan fácil como yo lo dije, simplemente aplicar el principio local global, porque ahí a priori esa evaluación es de rango infinito para el cuerpo K, y el principio local global, por ejemplo, solamente vale para cuando el cuerpo es completo con respecto a un valor absoluto de rango 1, o sea, perdón, un valor absoluto que es de rango 1. Entonces, ahí tenemos que trabajar.
Ok, mientras que tenemos esa mejor cuota acá nomás, con Manzano hemos estudiado el defecto entre 3 y 2. O sea, básicamente hemos considerado las sumas de... Bueno, ahora el K va a ser también ese, ¿ya? Suma de cuadrados, no ceros. Ya, déjame escribirlo así. Eso es un grupo multiplicativo. Obviamente por ese resultado, ahí podría ser escribir 3, ¿cierto? En general, la suma de 3 cuadrados no es un cerrado bajo multiplicación, pero la suma de cualquier cuadrado obviamente sí es cerrado bajo multiplicación. En ese caso solo coinciden, entonces es un grupo. Y bueno, ahora podemos considerar el subgrupo de sumas de 2 cuadrados no negativos. Ese sí es cerrado bajo multiplicación, ya. Si multiplico una suma de 2 cuadrados con otra suma de 2 cuadrados, otra vez va a ser una suma de 2 cuadrados, o a priori se ve como si tendría que ser una suma de 4 cuadrados, pero en realidad se podría reescribir como suma de 2 cuadrados. Entonces estudiamos ese cociente y resulta que ese cociente no solamente es finito, algo que en realidad ya habríamos demostrado acá, pero bueno, el orden va a ser una 2 potencia, entonces el 2 logaritmo de esa cosa es, tenemos una cota precisa, es n, este mismo n, por el género de la curva más 1, si es que el cuerpo de funciones no permite un orden, o en otras palabras que menos 1 es una suma de cuadrados en el cuerpo, y n por g en el otro caso, cuando él puede decir eso, o decir que el cuerpo permite un orden, o incluso decir que C permite un punto suave real, es como todo equivalente, ¿ya? Y yo quería darle, tal vez ahí entro un poco en matemática, de verdad, no solamente contar historias, darle una idea de cómo mostramos eso, y solo si nos queda algo de tiempo, de hecho voy a hablar sobre cuadrados locales. Tal vez era demasiado ambicioso tener otros temas. ¿Ya? Entonces, eso tiene un poco que ver con... O sea, para calcular eso, hemos necesitado como un criterio para cuando un elemento es suma de 2 cuadrados, un poco estilo Fermat, ¿no? Que se sabe que todo es suma de 4 cuadrados, en el caso de números, ahí podría también escribir un 4, ¿ya? Y después Fermat antes ya dio criterios para cuando un número natural es suma de 2 cuadrados. ¿Y qué son esos criterios? Bueno, primero de todo, todo eso está basado en, como dije, un principio local global para formas cuadráticas sobre tal cuerpos. Eso significa que, pero debo ser preciso,
Ese principio global solamente es verdad para formas cuadráticas en 3 o más variables. En 2 variables no vale, se sabe que no vale. Y cuando digo principio local global, estoy diciendo con respecto para la existencia de una solución no trivial de la forma cuadrática. Y con respecto a todas las valuaciones discretas que existen en el juego, ¿ya? Todas las valuaciones discretas. Entonces, eso es la base. ¿Ya? El hecho que no funciona para formas, con 2 variables significa, por ejemplo, es otra manera de decir que no existe el teorema de, ¿cómo se llama?, de cuadrados locales, como el teorema que dice sobre Q, Hasse-Minkowski. Sí, Hasse-Minkowski. Hasse-Minkowski vale para todas las formas cuadráticas. ¿Ya? Entonces, en particular, vale, de hecho, antes de Hasse-Minkowski, uno ha demostrado el teorema del cuadrado local, que un elemento que es cuadrado en cada completación es un cuadrado en Q. Ahí no es cierto. Pero eso es porque para formas cuadráticas en 2 variables, los que codifican si quieren ser cuadrado o no, si uno lo escribe correctamente. No, por ejemplo, x1 cuadrado más a x2 cuadrado, decir que eso tiene una solución no trivial es lo mismo que decir que a es un cuadrado, ¿no? Entonces, ¿ya? Por eso. Y salvo múltiplo cada forma cuadrática en 2 variables se puede escribir de ese estilo. ¿Sí? Entonces, pero sí uno puede utilizarlo para detectar si algo es suma de 2 cuadrados o 3 cuadrados, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, algo es suma de 3 cuadrados si es localmente suma de 3 cuadrados, y suma de 2 cuadrados si es localmente suma de 2 cuadrados. Ahora, ¿qué son las obstrucciones para eso? Las obstrucciones, bueno, si tengo una valoración que es trivial en el cuerpo de base, entonces su cuerpo residual va a ser una extensión finita de ese cuerpo. Y para un cuerpo hereditariamente pitagórico es verdad que o va a ser una extensión real, entonces pitagórico, o va a ser no real, en cual caso va a existir raíz de -1 en ese cuerpo. Por lo que uno puede fácilmente mostrar para esas valoraciones en la completación todo es suma de 2 cuadrados, da lo mismo. Entonces también todo lo que es suma de 2 cuadrados es suma de 3 cuadrados, listo, ¿no? Entonces importan solamente aquellas valoraciones discretas que no son triviales en K, y eso automáticamente tiene que restringirse entonces a la evaluación TN-árica, la última en esa cosa. Tal vez es más fácil pensar en el primer caso, ¿no? Porque solamente un T, ¿ya? Automáticamente tiene que ser de ese estilo. Ahí el cuerpo residual va a ser necesariamente, en este caso necesariamente, en ese caso tengo que hacer un argumento porque los otros no importan, pero en ese caso necesariamente un cuerpo de funciones de una curva sobre el cuerpo residual de acá, que es R, ¿ya? Y ahí, como sabemos del teorema de Witt, cualquier cosa positiva es suma de 2 cuadrados, y si -1 es positivo, o sea, si no hay orden, entonces -1 también es suma de 2 cuadrados. Pero -1 no es cuadrado, y eso es importante. Entonces, cuando el cuerpo residual va a ser real, ahí todo es suma de 2 cuadrados, eso va directamente
a la completación, entonces ahí localmente va a ser suma de 2 cuadrados, sí o sí. Entonces lo único que importa son los donde es no real y donde el cuerpo de constantes no son los números complejos. Porque ahí menos 1 va a ser una suma de 2 cuadrados, pero no va a ser un cuadrado. Y esos son los donde realmente es la abstracción para hacer suma de 2 cuadrados. Entonces, esas obstrucciones se acumulan, entonces tenemos que contar todas las obstrucciones que hay. Y para simplificar la cosa, vamos a pensar n igual 1 ahora. ¿Ya? Entonces, tengo que demostrar que existen o tantos, en ese caso tantos, en ese caso a lo más tantos obstrucciones. ¿Y cómo se traduce eso en geometría? Bueno, un cuerpo de funciones siempre lo podemos a una curva siempre podemos encontrar una reducción. Tal vez lo voy a hacer mejor con un ejemplo. ¿Ya? Tomamos la curva y cuadrado. Bueno, voy a escribirla de forma proyectiva. Zy cuadrado igual a dx menos z. Ya, tomamos esa curva elíptica, por ejemplo. Ya está descrita en una buena forma, tal que si ahora tomo la reducción módulo t, me queda zy y ya déjame ponerlo todo a un lado, el menos más x cuadrado más z cuadrado, ¿cierto? O sea, es como igual 0. T igual 0, me queda, lo pongo al otro lado y factoriza eso igual a 0, ¿ya? Entonces, eso es la curva sobre R doble paréntesis T, y eso es la reducción sobre R. Esencialmente es hacer el T igual a 0. El T igual a 0, exactamente. ¿Ya? Es la fibra especial, el T igual a 0. ¿Ya? Y resulta que los únicas evaluaciones que podrían ser problemáticos, podrían ser obstrucciones para hacer suma de 2 cuadrados, van a aparecer acá como componentes. ¿Cuáles son? Ahí tengo una línea recta, pero una línea recta, su cuerpo de funciones es real, y ya sabemos, ahí todo es suma de 2 cuadrados, todo positivo es suma de 2 cuadrados. Y ahí tengo una cónica, también es de género 0, ¿cierto? Es una cónica, y justamente esa cónica no tiene puntos reales. Entonces, ahí menos 1 es suma de cuadrados. ¿Ya? De hecho, es una suma de 2 cuadrados, pero no es cuadrado, eso es lo importante. Entonces, ahí tengo exactamente una evaluación obstructiva, entonces eso me da exactamente una evaluación obstructiva. ¿Y qué es el género? El género es 1, ¿cierto? Y de hecho estamos en esa situación, porque, tal vez eso no es tan obvio, esa curva ahí, si el cuerpo de, ¿cómo puedo argumentar eso? El cuerpo de funciones ahí es RT, déjame escribir, x, después raíz de tx menos 1, voy a homogeneizar en z, ¿no? X cuadrado más z cuadrado, ¿ya? Y ahí debajo del raíz tengo algo que no es totalmente negativo, eso seguramente es positivo. Y el t puede tomar, hay un orden acá donde el t es positivo pero muy chiquitito, y otro donde t es negativo pero muy chiquitito.
Entonces, bueno, esa cosa no es menos una suma de cuadrados, porque por lo menos con respecto a uno de los dos órdenes no va a ser negativo. Por lo tanto, ese cuerpo tiene un orden, es real. Entonces estamos en la segunda situación y tenemos la cota correcta. Entonces también lo podemos representar por un grafo. Entonces tenemos ahí la cónica y digamos la línea recta, y se intersectan en dos puntos, digamos el punto 1 y 0, y al infinito, ¿no? Y 1 menos y 0. Ya, que uno puede argumentar, es un punto con multiplicidad 2 o dos puntos, depende sobre dónde lo queremos ver, pero si lo veo sobre la clausura algebraica de R, son dos puntos, y puedo asociar a eso un grafo, y eso lo puedo hacer muy generalmente. Para una reducción cualquiera, puedo, para cada componente irreducible en la reducción, puedo poner un vértice, y para el otro también. Y para cada punto de intersección puedo dibujar una arista, ¿ya? Ahí tenemos dos distintos puntos de intersección y transversal, dos aristas. Y ahora observen que igual tengo una acción de la conjugación compleja acá, ¿cierto? O sea, la conjugación compleja en este caso no mueve los componentes, se quedan ellos mismos. Pero lo que sí mueve es el punto de intersección. Entonces ahí esos vértices quedan estables, pero esos se intersectan, se dan vuelta. Ahora, eso es un posible diagrama que puedo obtener, pero pueden existir curvas elípticas donde, si hago el mismo juego, el grafo correspondiente tal vez se ve así, ¿ya? Por ejemplo, o sea, se puede construir, ningún problema. Y ahora revisemos la misma cosa, o sea, veamos la conjugación compleja. Recuerden, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando componentes que no tienen puntos reales, pero que sí son definidos sobre los reales, no sobre los complejos, ¿no? Entonces, en otras palabras, estoy buscando componentes que quedan sí mismo al aplicar la conjugación compleja, pero que sí invierten las aristas. Entonces ahí tengo una acción de cuántos posibles, ok, ahí tengo la conjugación compleja con algo de orden 2, puede a lo más actuar como una reflexión acá, ¿cierto? Entonces, bueno, en ese caso, digamos, ahí es la eje de reflexión. Bueno, tengo algo más esos dos vértices que podrían cumplir el criterio necesario, ¿ya? Entonces, ahí tengo ahora, si la reducción combinatoriamente se ve así, entonces tengo una cuota que es 2. Y resulta que es solamente una condición necesaria, ¿cierto? No suficiente. Entonces depende, si realmente tuve una curva elíptica, eso significa que había un punto racional, que significa que ese punto racional va a pertenecer, también se va a especializar a un punto racional en uno de los componentes, ¿cierto? En esa componente, aunque aparece, o sea, ¿qué componente podría ser? Esa seguramente no, porque se mueve, no puede tener punto racional, o sea, punto real en ese caso, ¿no? Racional con respecto a R es tal vez realmente cortivo real. Entonces, esos son los únicos dos cuantitativos. Entonces, uno de los dos van a tener un punto real, por lo que en realidad solamente aparece como si fuera una obstrucción, pero en realidad uno de los dos no es obstrucción. Por lo que en el caso de curvas elípticas siempre vamos...
hay una clasificación completa de cómo se pueden ver los grafos en el caso de curvas elípticas. Y por lo tanto siempre podemos ver que en curvas elípticas siempre nos quedamos con uno, a lo más, estudiando las simetrías de esos grafos. Y para curvas de género 1, también hay un paper de Liu, Lorenzini y Renaud sobre las posibles reducciones que básicamente dicen esencialmente se ven igual, salvo multiplicidades. Pero esa vez no tenemos el punto racional, por lo que podemos llegar a 2. Y ahora, claro, lo difícil era a partir de esa clasificación que existe en género 1, hacer argumentos generales que siempre demuestran que siempre en cualquier grafo de reducción de cualquier curva, siempre la cantidad de vértices que permiten una simetría de ese estilo nunca puede superar a eso o a eso en los respectivos casos, pero creo que basta con solamente discutir la idea un poco en ahí algo en concreto, pero porque ahí realmente entra después el trabajo de estudiar fórmula de adjunción, etcétera, y es muy técnico, pero la idea básica es esa. Y ahora creo que termino mejor acá y no hablo sobre cuadrados cercanos. Van a cerrar la universidad. Sí, me van a echar. Pues muchas gracias por la paciencia.